Dios les bendiga, amigos y hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Esta mañana hermosa es día conocido como Domingo de Ramos o Domingo de Ramas, y se recuerda un evento que fue tan importante que los 4 evangelios nos dan un relato acerca de los eventos de ese día y cómo sucedió. Puede haber una diferencia pequeña entre un evangelio y otro basado en la percepción de aquella persona que escribe y nos deja un legado dado y confirmado por el Espíritu Santo para que la iglesia no olvide lo que Jesús vivió en esos últimos días, pero este día en específico, su entrada triunfal a Jerusalén, que es como también se le conoce al Domingo de Ramas. Vamos a primeramente a orar, vamos a interceder por los que están en necesidad en este momento. Sabemos que hay mucha gente que está pasando momentos difíciles, momentos de amargura, momentos de persecución, hambre, quienes no tienen un techo, personas huyendo, buscando refugio. Así que oramos por todos ellos y oramos porque la verdad y la justicia de Dios se hagan en la tierra según es hecho o es hecha la voluntad de Dios en el cielo. Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. A ti el Padre, a Jesús el Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, a quien adoramos, a quien bendecimos y honramos. Señor, rogamos que las peticiones que hemos mencionado y las necesidades a las que se enfrenta la iglesia tengan, Señor, tu beneplácito, que tengan tu protección, que la iglesia y el pueblo que tú has escogido, Señor, estén cubiertos por tus alas y que tu poder se manifieste en el creyente individual, igualmente sobre las congregaciones donde está siendo enseñada la palabra de Dios y donde el pueblo está compartiendo el conocimiento del Evangelio. Señor, permítanos el día de hoy traer a nuestra mente y recuerdo los eventos del día en que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Juan capítulo 12 y vamos a leer del verso 12 en adelante hasta el verso 19. Ténganos paciencia, la lectura tal vez sea un poquito larga, pero tiene propósitos para con nosotros. Es la primera lectura. Vamos a tener varias lecturas hoy, basado en los eventos que vivió Jesús junto a los apóstoles y los discípulos que fueron testigos de esos eventos. Dice en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho tal señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Comenzando este tema, yo quisiera hacer énfasis en algo que sigue sucediendo. Y los fariseos se quejaron porque no podían hacer nada en contra de Jesús, ni de sus discípulos, ni de los apóstoles. Y dice que no podían hacer nada porque el mundo se iba tras él, tras Jesús. Eso sigue sucediendo hoy día. Las masas siguen a Jesús, las masas se siguen rindiendo, el Evangelio sigue progresando en la medida que es predicado, a pesar de lo que dijimos al principio, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, de la tristeza, a pesar del martirio, los cuales muchos mueren por causa del nombre de Jesús. Y Cristo es conocido en el mundo entero, un día a la vez, una persona a la vez, pero el Evangelio no se detiene. Hoy celebramos aquel día cuando, estando Jesús en Betania, decide ir a Jerusalén y, curioso, dicho sea de paso, aquí dice que él encontró una asnilla, un asno, un burrito. Sin embargo, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ellos no relatan qué sucedió. Y está basado en la percepción de cada uno. Pero al ser tres los que hacen este relato, nos confirma que Juan nos da un resumen breve de lo que sucedió, pero los otros tres apóstoles
nos hablan con detalles. Y dice que Jesús le dice a los discípulos cuando iba llegando a Betfagé, le dice, vayan al pueblo que está más adelante y van a encontrar un asno, un asnillo, junto a su madre, y desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué están desatando al asno, díganle porque el maestro lo necesita. Y así hicieron. En los 3 evangelios se nos dice que los discípulos fueron, encontraron un burrito, un asno que no había montado nadie anteriormente. Ellos lo desataron y le preguntaron a los dueños por qué están haciendo eso. Ellos le dijeron porque el maestro lo necesita, y ellos no pusieron objeción, sino que permitieron que los discípulos se llevaran el asno y lo llevaran a Jesús. Una vez el burrito es llevado donde Jesús, dice la Escritura que los discípulos tomaron de sus mantas, sus vestiduras, las pusieron sobre el asno y sentaron a Jesús en el asno y fueron entonces de camino a Jerusalén. Leímos aquí que había una gran fiesta, había mucha gente, y cuando esas grandes multitudes se enteraron que Jesús iba de camino a Jerusalén, salieron al encuentro de Jesucristo, y dice la Escritura que cortaron ramas de palmeras. También en otros evangelios se nos dice que cortaron ramas, que tiraban sus vestiduras, sus mantos en el piso, haciendo una alfombra para que Jesús entrase como fue profetizado, como todo un rey llegase a Jerusalén. Jesús llega como rey, Jesús se manifiesta como rey, y Jesús es recibido como rey, respetado como rey, al punto que dice acto seguido en otros de los evangelios. Les voy a citar en Mateo capítulo, digo ahora, capítulo 21. Acto seguido, después que Cristo llega, que la multitud lo recibe, y la multitud gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, dice que toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y dice, acto seguido en el verso 12 del capítulo 21 de Mateo, que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Él vio las mesas, volcó las mesas de los cambistas, tiró las sillas de los que vendían palomas, y Cristo limpia la casa y llegan los que decían o creían
tener autoridad, y le preguntan a Jesús que con qué autoridad él estaba haciendo esto. Jesús dijo que Dios dijo que su casa sería llamada casa de oración, y ellos la habían convertido en guarida de ladrones. Así que Jesús, acto seguido, después que entra, purifica el templo, y lo purificó con propósitos, porque más adelante Jesús está enseñando en el templo, según se nos dice en otros evangelios, y enseñaba al pueblo, predicaba la palabra, y los fariseos que oían la palabra que Cristo predicó, mordían, rechinaban sus dientes y querían matar a Jesús, pero no encontraban una causa por la cual arrestarlo y someterlo a la muerte, porque dicho sea de paso, los judíos no podían ejecutar a un judío. El judío tenía que entregar al reo al gobierno romano, y era el gobierno romano quien hacía un juicio y establecía culpabilidad o inocencia en aquella persona que era juzgada. Se suponía que así fuese con Jesús, pero de eso estaremos hablando el miércoles, cuando estaremos nosotros hablando del día en que Jesús padeció, fue arrestado y sufrió aún la huida de sus discípulos y fue abandonado por los discípulos y apóstoles. De eso hablaremos el miércoles. Pero Jesús purifica el templo, dijimos, y estuvo enseñando, estuvo compartiendo, y finalmente Jesús, al final de esos días, vuelve a la casa de Lázaro, María y Marta, donde se hospedaba. Que de hecho leímos ahorita que una de las razones por la cual tanta gente recibieron a Jesús es porque habían oído del gran milagro que había hecho Jesús, donde había resucitado a Lázaro del sepulcro, y daban testimonios los que fueron testigos, los que vieron la resurrección de Lázaro, y daban testimonio de que ese es el Mesías esperado y que se manifestó con poder y gloria. Jesús, cuando llega a nuestra vida, viene también como Rey, viene como Señor, y espera que le recibamos como al Rey y Señor de nuestra vida. En aquel día le tiraron a Jesús ramas, vestidos, túnicas, mantos, y le hicieron una alfombra para recibirlo como a todo un rey. Así, de igual manera, espera el Señor que le recibamos a Él como a todo un rey, que rindamos el todo de nuestra vida a Jesús, que nos rindamos nosotros mismos, que Jesús se convierta la razón de nuestra existencia, que Jesús se convierta la razón por la cual nosotros vivimos y nos manifestamos en la tierra, siendo llenos del poder de Dios, una vez hemos confesado nuestros pecados y recibido el perdón
de Dios. Acerca del perdón, estaremos hablando acerca del sacrificio vicario o sustituto de Cristo en esta semana, el día miércoles. Por favor, no pierda ese estudio del miércoles, donde traeremos más que un estudio, una predicación en la cual estaremos hablando de esos últimos momentos que Jesús vivió. Y Jesús quiere que nosotros le demos una bienvenida igual que cuando llegó a Jerusalén y lo convirtamos en lo primero de nuestra vida. Jesús quiere ser el primero en el todo de nuestra vida. Él quiere ser quien nos gobierna, quiere ser nuestro dueño, nuestro Señor. ¿Sabe que Señor significaba en aquel entonces dueño? Y Jesús es el Señor. Él es nuestro dueño. Él es el que se convierte en nuestro amo, nos da una misión para que cumplamos, nos da órdenes para que sigamos y que obedientemente caminemos según Él nos ha ordenado que caminemos. En el Evangelio de Marcos, vamos ya un momentito, Evangelio de Marcos, Santo, te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Verso 1 del capítulo 11, Evangelio según Marcos, verso 1 del capítulo 11, dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. De esto hablamos anteriormente. Esta es la versión que nos da Marcos, contrario, o no contrario, sino de manera más detallada. Nos dice de que Jesús envió 2 discípulos. En el Evangelio de Lucas también dice que Jesús envía 2 discípulos a que fuesen a la villa frente a ellos. Dice en el verso 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si miramos, nos damos cuenta en el Evangelio de Mateo, que es el primero que nos da este relato, el verso 21, dice
que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada con un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y dice en estos 3 evangelios que así sucedió, que todo lo que les dijo Jesús, así se cumplió, para que se cumpliera aquella profecía en Zacarías capítulo 9, verso 9, donde decía: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que, mire, 3 de 4 evangelios nos dan detalles de los eventos. Juan no dice lo contrario. Juan simplemente resume los eventos y nos dice prácticamente lo mismo, pero resumido. Jesús, vuelvo y digo, quiere llegar a ti, quiere ser tu dueño, tu Señor, y que lo recibas. Hoy yo te invito que recibas a Jesús, y Jesús te llama, Jesús ofrece entrar en tu vida, entrar en tu alma. Él te ofrece convertirse en tu Señor, en transformarte, en darte una vida nueva, pero tienes que recibirlo, igual que Jerusalén recibió a Jesús, así debes recibir a Jesús. De igual manera, lo que oyó la gente en Jerusalén les estuvo fuerte. De igual manera, Jesús viró todo, tiró todo para transformar y limpiar. Así el Señor quiere llegar, virar en tu vida, cambiar en tu vida, reformar en tu vida lo que es necesario reformar para que vivas una vida nueva en Cristo Jesús. Oramos, Padre, damos gracias por la oportunidad que nos diste, que por medio de Cristo fuésemos alcanzados para perdón, para vida eterna. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, y rogamos que si alguno hoy no ha escuchado tu voz, no ha dado su vida a ti, hoy sea el día de salvación y tú llegues a su vida como Jesús llegó a Jerusalén. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Hoy Jesús te ofrece la oportunidad de vida eterna. Solamente tienes que hacer una oración, entregarle tu vida a Jesucristo. Puedes hacerlo haciendo una oración como la que yo voy a hacer. Di conmigo: Padre que estás en el cielo, reconozco que soy pecador o pecadora. Pido perdón por mis pecados y los confieso delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando Cristo venga y llame por el nombre, yo responda al nombre que tú has de darme. Señor, ayúdame a entender la Biblia y ayúdame a caminar en tu presencia hasta que yo muera y vaya contigo
o hasta que Cristo venga por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es día de salvación para ti, para tu vida, aún para tu familia. Espero que hayas hecho tu oración de corazón. Lee el Evangelio según Juan, pide al Espíritu Santo que te muestre, te enseñe la Escritura. Después del Evangelio de Juan, lee Hechos de los Apóstoles y continúa leyendo. El Señor te va a guiar a lo que debes hacer. Amén. La gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.